¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. Hoy en Pulso Empresarial tenemos un viejo conocido, un buen amigo, un colaborador de esta casa, el gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Santander, José Antonio Gómez, pero no lo tenemos a ese título. No vamos a hablar de vivienda y del suelo, bueno, puede salir en la conversación, sino vamos a hablar de temas generales. A él le saludamos. Un saludo, José Antonio. Hola, Gervasio. Bueno, pues nos hemos desayunado en la mañana del viernes conociendo que los españoles, algunos españoles, acumulan en Suiza fondos por importe de 20.000 millones de euros. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Bueno, que son un montón de ceros. Yo, como les digo siempre a mis hijos, Gervasio, hay cifras que en el momento en que le añades ya más de 6 ceros se te van de las manos. Es como los años. Cuando hablas, esto pasó hace 150.000 años, te pierdes, ¿no? Porque yo creo que el cerebro humano está... Y más o menos nosotros con el cambio de pesetas, ¿verdad? Que todavía no... De escalas. Sí, que digo que Máxima, perdona, nosotros en España, sobre todo los que tenemos cierta edad, que para hacer el cálculo nos perdemos, ¿no? Sí, sí. Y entonces, claro, uno habla de millones y ya no sabe muy bien si habla, pero lo ha dicho en pesetas o en euros y tal. Entonces, como son cifras escandalosas, la verdad es que yo creo que a la gente está un poco ya harta de estas cifras que al final lo que hacen es asustarnos aún más a todos, y yo creo que en cierta manera estamos un poco vacunados ya de estas noticias. Ya, porque este dinero, si estuviera en España, pues fíjate lo que podría generar. Pero además es que hay un dato que esta cantidad es superior a la que hay de fondos españoles, de personas españoles en Alemania, en Francia, Unidos, me parece, y Holanda. Es decir, que es algo realmente, hay auténticas fortunas. A mí no me parece bien que el dinero esté fuera de España, pero si paga impuestos en España me parece perfecto. Siempre que pague los impuestos, estamos en un mercado único, y si usted tiene el dinero en Francia y paga los impuestos también en España, pues chapó. Ahora, tenerlo en Suiza, tenerlos de forma opaca, etcétera, ya no solo es un acto de falta de solidaridad y de responsabilidad civil ante la propia sociedad, ¿no?, sino que es un acto escandaloso, diríamos, ante una sociedad en la que hay muchas personas que sufren. Y además es una noticia coja, porque tendrían que decirnos también no solo la cantidad absoluta de millones de euros, sino cuántas personas son los que suman esa cantidad, porque haríamos una sencilla división y sabríamos de qué cantidades por persona están hablando, porque la cifra en sí mismo, si no sabemos acompañada de cuántos titulares tienen esas cuentas, nos dice más bien poco. Y además, a buen seguro, no serán muchos, pueden ser 300, 400, 500 personas, seguro que no será un gran número, ¿no? Pero evidentemente no deja de ser un auténtico escándalo, ¿no? Y esas personas debieran de ser combinadas a pagar en España. Sí, bueno, supongo que tengan abogados muy buenos y muy bien pagados para escribir todo tipo de argumentos por los cuales ese dinero lo tienen en un sitio y no en otro, ¿no? Entonces imagino que sean gente perfectamente pertrechada para tener gente a su lado que les aconseje, les asesore y, en definitiva, como tú has dicho al principio, eviten pagar unos impuestos que en España harían mucha falta. Bueno, vamos a hablar de un tema muy positivo, que es un tema de empleo, la campaña de Navidad. La firma Carrefour va a contratar contratos temporales para la campaña Navidad y Reyes a 5.865 personas en toda España, y este año piensa hacer fijos a unas 3.000 personas en todo el territorio nacional. Yo creo que otras firmas importantes de la distribución, de la venta, están haciendo buenas previsiones de la campaña de Navidad que es muy importante desde todo el punto de vista, desde el punto de vista de empleo y de punto de vista de recaudación fiscal. ¿Cómo lo ves? Sí, pues mira, yo aprovechando ese dato que has dado, Gervasio, me gustaría volver a que la gente pensara un poco
todo la figura tan esencial que de cara a la generación de empleo y al mantener el empleo que existe significa el empresario. El empresario en este país y en cualquiera, ¿no? Es una figura clave en todo el tejido laboral de un país. Porque al final, a pesar de que a los políticos les encanta esto de sumarse y decir que han conseguido o no han conseguido empleo y desempleo, no nos engañemos. El empleo le crea el empresario y sobre todo el empresario con ganas de aumentar su empresa, de hacerla más competitiva, de ampliar sus metros cuadrados, de ampliar su producción. Hay que quitarse el sombrero ante el empresario español y animemos a que mucha gente hoy, que todavía no es empresaria, pero que lo puede ser en unos años, en los colegios, en los institutos, en la universidad, se encuentre un hueco para incentivar, y lo hemos hablado en otros programas anteriormente, ese ánimo de crear tu empresa, de crear patrimonio para el Estado al final, ¿no? De participar de ese PIB. Esas 5.865 personas que van a contratar en toda España, los cientos de centros que tiene en toda España Carrefour, pues serán contratos de mes y medio, me supongo, pues indican muchas cosas. Indican que la confianza en el consumidor se está recuperando y que las previsiones de venta son buenas. Bueno, eso es indudable. O sea, ya nadie, así como hace 4 meses había gente que podía pensar si era un espejismo esto de la recuperación económica, que no deja de ser un eufemismo porque sigue habiendo mucha gente pasándolo muy mal, pero ya nadie niega que todos los indicadores dicen que esto tiene un camino ascendente y al final se va a ver en esta campaña navideña en el tema del consumo. La gente se nota que tiene más dinero en el bolsillo, la gente va con más alegría a los comercios y yo lo noto, vas un fin de semana a una tienda y tal y están a tope. Seguimos hablando precisamente de esto, pero sin embargo la Seguridad Social, que tiene un número de afiliaciones, datos ya pues similares a los del 2011, es decir, un aumento importante del número de afiliaciones, sin embargo la recaudación, los ingresos son menores por el montante de los contratos, curiosamente. 3.000 millones, que es una cantidad importante, pero no es la definitiva, sino lo peor es que han aumentado las prestaciones por la cuestión del envejecimiento, es decir, hay más personas que tienen que recibir servicios de la Seguridad Social. Se ha mejorado, pero como la tasa de población activa en el aspecto de que ha aumentado el número de jubilaciones, pues claro, hay que atender. Luego el fondo sigue acumulando déficit y eso sí que puede acabar siendo preocupante. Bueno, tan preocupante como que yo creo que va a empezar ya, si no el próximo ejercicio, el siguiente, a tener una partida en el presupuesto ya dedicado a esto, porque la pirámide poblacional se viene abajo. Eso si se sigue creciendo ese empleo. No quiero pensar que volviera a la crisis. Y en esto, José Antonio, que es un especialista en estos temas de la pirámide, de estudiar las estadísticas, ¿qué te parece? Bueno, de entrada ya tenemos que erradicar de nuestro vocabulario, ya sé que nos va a costar porque de niños así nos lo enseñaron, el término pirámide poblacional. Y hay que hablar del rombo poblacional, porque esto ya empieza a ser un rombo. Es decir, no nos engañemos, la base de nuestra llamada pirámide, mal llamada ya, cada vez es más pequeña. Hay un tema biológico, una realidad biológica y cultural que se nos está imponiendo y esto va a significar que aunque vayamos a ese horizonte anhelado de los 20 millones de cotizantes en la Seguridad Social, lo cierto es que cada vez somos más los que aspiramos a un futuro cada vez menos lejano, disfrutar de una jubilación del Estado, ¿no? Y claro, eso va a significar que hacen falta 3 cotizantes por jubilado, cosa que estamos muy lejos de ella hoy, y yo creo que vamos a estar lejos incluso cuando lleguemos a esa cifra, que llegaremos, y que así nos lo ha dicho el presidente del Gobierno de España, de 20 millones en un horizonte no muy lejano de cotizantes a la Seguridad Social. Pero seguimos teniendo un problema, José Antonio. Si queremos llegar al déficit cero, o a un déficit de medio punto, a un déficit estructural, queremos tener el estado de bienestar, queremos tener unas pensiones dignas. A mí me parece que todo no puede ser. A mí me parece que los partidos políticos pueden hacer escritos diciendo salario básico, renta básica para todo el mundo. Y también tenemos el derecho a la vivienda en la Constitución y no todo el mundo tiene vivienda. Es decir, el papel lo aguanta todo. Y yo creo que debiera de hacerse un servicio a la sociedad, es decir, vamos a aportar por estos servicios. Primer punto, los más débiles, jubilaciones, una sanidad básica, buena y una educación.
igual hay otras cosas que habrá que prescindir o habrá que haber copagos. Lo que no se puede es engañar a la población. Es decir, el Estado garantiza una renta mínima de no sé qué. Vamos a ver, pero bueno, usted me la garantiza un año. Al año siguiente voy a los mercados y no le dan un euro. Claro, se engaña cruelmente a la sociedad. Sí. Nos tratan un poco como niños pequeños, y yo creo que la gente está un poco también harta, dentro del hartazgo general que puede haber por otros motivos, es esta sensación de que a nivel político se trata a la población como no quieres dar ningún mensaje negativo y todo tiene que ser... Claro, es que ese es el problema. Yo no digo que lleguemos al nivel de Churchill con sangre, sudor y lágrimas, pero hombre, la verdad, que nos digan la realidad de cómo están las cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no son muy dados ningún político a ese tipo de ejercicios, y me está recordando esto que dices de que al final hay que elegir, los que ya tenemos unos años, ese antiguo programa que tantos anhelamos, que era el antiguo 1, 2, 3, en el que al final te quedaban 3 puertas y te tenías que quedar con una, claro. Y lamentablemente las otras 2 había que sacrificarlas, ¿no? Esto es algo parecido, es decir, no se puede todo, no se puede el estado de bienestar, no se puede vivir al ritmo que vivimos, que es increíble, increíble. Cuando lo cuento esto en casa, mi mujer me dice que es que me estoy haciendo tremendamente mayor, pero es verdad, como decía mi abuelo, es que hay mucho vicio, ¿no? Bueno, se vive a un ritmo muy alto y queremos eso y a la vez que haya dinero para todo lo demás, y el dinero es el que es, y lo que no podemos renunciar es a ir disminuyendo ese déficit anual, porque sería una catástrofe. Por cierto, hablando de impuestos, yo he leído hoy concretamente en el diario Montañés, yo creo que una buena noticia, que en los presupuestos del próximo año no se toca el impuesto de sucesiones. Yo creo que es una buena medida, yo creo que es una medida coherente, que hay que destacar y que además rectificar es de sabios, porque vamos a ver, a una familia que, me estoy refiriendo a clases medias, no me estoy refiriendo a grandes capitales, la dejan un patrimonio que está basado en unos pequeños ahorros, o solo en una buena casa, o solo en un piso, etcétera, no se la puede masacrar y que tenga que dejar incluso ese patrimonio en manos de la administración porque no puede pagar. Es decir, no se puede pagar impuestos, precisamente castigar al que mira por tener algo y dejar algo a sus hijos, porque eso yo creo que es, digamos, primero es amoral, inmoral, no amoral, no, inmoral. Y segundo es que no tiene sentido. Por lo tanto, yo creo que ha sido una buena decisión. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que tendríamos que aplaudir y alabar el sentido del ahorro en las familias, y una manera de ahorrar no es otra que el patrimonio que uno deja cuando desgraciadamente nos abandona y se muere, y deja a sus familiares, a sus herederos, a sus hijos normalmente. Entonces, yo aplaudo muchísimo esa noticia y bueno, yo creo que, como bien has dicho, rectificar es de sabios y que siga mucho tiempo. Bueno, y aprovechando que entiendes mucho de lo que nuestro amigo José Antonio es ingeniero de caminos, pero antes decía que es gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo, pero no le voy a preguntar por la Sociedad de Vivienda y Suelo porque tienen otros programas, pero sí le voy a preguntar sobre el sector de la vivienda, la venta, cómo se está moviendo, si se ve que el parque de viviendas que estaba estancado va saliendo y eso va a permitir el inicio de nuevas urbanizaciones. En fin, ¿cómo ve el mercado, José Antonio? Bueno, mira, precisamente esta semana ha sido noticia, porque además el alcalde de Santander lo ha anunciado, que se va a elaborar por parte del Ayuntamiento un plan municipal de vivienda. Será el primer plan municipal de vivienda del Ayuntamiento de Santander, y como primer punto de ese plan va a ser la fotografía de la situación actual de la ciudad. Fotografía no tanto del stock y parque de la vivienda, sino de qué gente hoy demanda vivienda y, sobre todo, y muy importante, qué mercado de vivienda hoy hay disponible a la gente. Entonces, todo ese estudio se va a hacer y llegaremos a una conclusión que ya estamos vislumbrando, y es que en Santander, afortunadamente, es muy pequeño el stock de vivienda a disposición de la gente. Y digo afortunadamente porque lo contrario significaría que ha habido unos años de un boom tremendo, como ha pasado en todo el sureste de nuestro país, y que la burbuja en esos sitios fue la que realmente el tsunami recorrió todo el Estado nacional, ¿no? Pero bueno, Santander disfrutamos de una salud en cuanto a stock de vivienda muy bueno. ¿Y eso va a permitir que se inicie obra nueva? Mira, estamos en contacto precisamente desde la Sociedad de Vivienda y desde el propio Ayuntamiento con todos los empresarios promotores que hacen vivienda y que han hecho vivienda en la ciudad de Santander. Y la verdad es que estamos en contacto con ellos porque vivimos el día a día de cuántas promociones, para que nos entienda todo el mundo, de cuántas grúas hay pinchadas hoy en la ciudad. Desde la Sociedad de Vivienda llevamos ese control, que es ajeno al tema de la vivienda protegida, pero que creo que sirve también como faro o como observatorio de la vivienda en Santander.
y es importante porque nos enseña a entender, nos ayuda a entender cómo la ciudad ha crecido hasta ahora. Estamos haciendo un inventario de vivienda para ese plan municipal, un inventario que nos va, cuando esté terminado, a dibujar cómo la ciudad desde los años 70 hasta ahora 2015 ha ido creciendo, por qué, en qué zonas y a qué ritmo. Y eso nos va a hacer entender cómo ha sido nuestra ciudad en los últimos 25 años. ¿Y hay terreno disponible para seguir creciendo? Sí. Y por otro lado, demanda, ¿qué estimas? Bueno, hay mucho terreno ahora mismo, así como stock de vivienda hay muy poca, terreno ya desarrollado y listo para que la gente haga un proyecto, consiga una licencia y construya, hay mucho en el 1 de Mayo, sector 4, hay mucho en Peñacastillo Sur, sector 3, y hay mucho en el norte de Valdenoja, lo que llamamos el Recial y el Mansín. Con lo cual, hoy hay mucha parcela esperando que el empresario vuelva a animarse, vea que el mercado realmente de la vivienda vuelve a ser casi lo que era en los años 2005 y 2006 y vuelva a ofrecer vivienda libre a los vecinos de Santander que la necesitan. ¿Espera, José Antonio, que pueda ser, has dicho, en 2005 y 2006? A mí me parece que quizá eso, ojalá, sí. Aunque ojalá, pero con cabeza. Sí. Volver a eso me parece un poco utopía. Sí. Venir a unos niveles más razonables de demanda, pero teniendo en cuenta que todavía el Santander y por supuesto el español, la renta disponible es muy justa para ir a por una vivienda nueva. Tendrá todavía que pasar un tiempo para que... Sí, claro, como tú bien has dicho, cuando digo volver es al volumen pero nunca a los precios, es decir, la vivienda en Santander no puede volver a valer más de 2.000 euros el metro cuadrado, es una insensatez. Lo ha valido en el 2007, en el 2008, cuando te quitaban los pisos sobre plano para revendérselo a otro y ganar por el camino 500.000 pesetas. Eso se acabó, afortunadamente, pero sí que es cierto que una ciudad como Santander de 175 o 180.000 habitantes necesita que menos que hacer 600, 700 viviendas al año nuevas. Y no se están haciendo. Para que te hagas una idea, en el 2014 en Santander se hizo una única promoción de 44 viviendas en el mercado. 44 viviendas. Entonces yo no digo ni que volvamos a las 1.500 viviendas del año 2007 ni a las 44 del año pasado. La sociedad de vivienda, que como ya has dicho, ha hecho un tercio de todas las viviendas que se han hecho en Santander en los últimos 10 años. Bueno, un tercio. Los otros 2 tercios los ha hecho la iniciativa privada. Pero con eso y con todo, yo creo que la media está muy por debajo de lo que una ciudad como Santander, y que de verdad tiende a crecer y a ser cada vez más potente, tiene que tener un mínimo de 600 viviendas al año construidas. José Antonio Gómez, muchísimas gracias por haber estado. A ti. Y a nuestros telespectadores, pues que desearles que tengan una feliz semana. Paz y bien, amigos. ¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00.